Buenas. Este es un apartado de, que yo le llamo una milla extra, que vamos a tratar un tema, el cual es opcional en su conocimiento, pero es un tema muy actualizado, muy moderno, que usted no debería perdérselo. Y trata de cómo debemos de entender los modelos de automatización. Los modelos de automatización, les voy a explicar en pantalla, son sistemas que se llaman no code porque pretenden resolver problemas de sistemas que no fueron programados con los mecanismos tradicionales. Se llama no code porque todo el sistema, el funcionamiento de los sistemas, nunca se utilizó un código fuente para desarrollarlos. En este sentido, hay muchas herramientas, pero entre esas Make es una de esas. Aquí vemos ejemplos donde en el cual tenemos, por ejemplo, para automatizar redes sociales, simplemente en lugar de programar toda una herramienta, se programa un formulario, se programa unos if o unos condicionales y a partir de ahí, de ciertos valores, se hace una publicación sobre Instagram o sobre Facebook, por ejemplo. Vamos a ver otro escenario. Por ejemplo, este es otro programa que lo que hace es que toma los datos de una página web, los procesa, los separa, aplica un proceso con inteligencia artificial, los guarda en un formato JSON y luego lo guarda en una hoja electrónica de Google. Vamos a ver aquí alguno más. Este es un modelo sumamente interesante que lo que hace es que este lo que hace es que recibe información de una herramienta para hacer automatización de voz, recibe información de la voz, la procesa con inteligencia artificial, separa los datos, hace una conversión, hace un if, si busca espacio en una agenda, él devuelve la respuesta, se va al Google Calendar, pregunta ciertos valores y luego registra la llamada telefónica, la agrega en una agenda para ver si se puede hacer una reserva de un restaurante, de una cita o de un spa la persona llamó para hacer una reserva de agenda. Y esto es lo que se llama no code. Esto en el mecanismos tradicionales usted debería de programar utilizando lenguajes de programación, tal como ustedes ya lo conocen, que son ese tipo de programación. Entonces, lejos de hacer este tipo de programación que tenemos acá, técnicamente, lo que se hace es programación a partir de componentes no code. Lo que estamos viendo ahora tiene que ver con el testing de esto. Entonces, ¿cómo se prueba eso? O sea, ¿cuál es la manera que tienen ustedes como tester para poder garantizar que pueden aportar valor a eso? Entonces, hemos creado una clase en la cual explicamos algunos componentes importantes en el proceso de la conformación del escenario, es decir, quien arme el escenario, la persona que viene acá y que que dice crear un nuevo escenario, y entonces empieza a insertar los elementos del escenario con los componentes y que luego empieza a agregar módulos con los componentes que se requieren, eh, automáticamente ya debe tener el cuidado para asegurarse que ese flujo de proceso sea robusto y confiable. Pero ¿qué pasa cuando no está ocurriendo? ¿Cómo detectas que se necesita hacer testing para eso? Entonces, para eso tenemos tres mecanismos muy sencillos. El primero tiene que ver con el escenario de la automatización. Cuando se está haciendo la automatización, quien hace la automatización corre los procesos como si el proceso fuera un programa. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada vez que se hace la automatización, eso deja un rastro. Por ejemplo, en la automatización, en ejemplos que estamos viendo acá, vamos a descartar eso. En la automatización, cuando yo veo una de ellas, por ejemplo, ven dice, el escenario requiere su atención. Cuando yo entro acá, el escenario dice que hay errores acá. Si yo hago clic en esta, automáticamente él dice que pasó el primero, pasó la primera.
módulo, el segundo módulo también, pero en esta se cayó, en esta tuvo un error. Entonces dice, ¿cuál es el error? El error fue enviando correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que reportarlo. ¿Cómo nos dimos cuenta del error en el correo electrónico? Porque hubo una comunicación a partir de la herramienta, que en este caso es Make, puede haber sido Zapier, y él dice, hey, aquí está pasando algo. Luego dice, validation fail para un parámetro, invalid email address en el parámetro tú. O sea, técnicamente está diciendo que ahí está. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como web tester? Tenemos que prever todo esto. ¿Por qué se dio este problema? ¿Cuál fue la razón? El problema se dio porque el formulario que se utilizó aquí, el formulario en sí, el de Google Form, en el campo del email no estuvo sanitizado, es decir, no se le hizo la validación para que recibiera campos de email. Estos son los errores típicos de programación que un diseñador un diseñador de procesos que no conozca de programación ni de web testing los va a cometer a cada rato. Si es una persona experta desarrollando software que se usa una herramienta no code, probablemente este error no lo va a cometer porque él tiene en su cabeza la necesidad de sanitizar cada uno de esos campos, siendo que el campo de email es sumamente importante para agregarlo al Google Sheet y que es sumamente importante para enviar correos electrónicos. Un tester diría, prueba de caja blanca, diría, si esto va a mandar un correo electrónico, el email es requisito indispensable. Entonces, aquí pudimos poder agregado un if, ¿verdad? Un condicional, o aquí pudimos haber agregado un requerimiento obligatorio de que no se metiera el registro si no tuviera ese valor. ¿Sí me explico? ¿Le hace sentido? Si usted ya llevó el curso de aquí para atrás y está viendo esta última opción, este último video opcional, esto le tiene que hacer sentido. Ahora, ¿cuál es el otro? ¿De qué otra manera podemos revisar este error de automatización? Que podemos revisar reportes de ejecuciones incompletas, el histórico, los errores que están ocurriendo y automáticamente yo podría controlar los errores de esta manera. Esto es lo maravilloso de No Code, que también tiene web testing, que hace testing de una manera integral. Ahora, la tarea nuestra, si nos corresponde apoyar a un equipo que tiene automatización, es acercarnos al configurador de la automatización y adelantarnos en la parte de diseño y decirle, darle luz de estas cosas. Le decimos, ¿cuál es el escenario que vas a crear? ¿Cuál es el escenario, por ejemplo, en esta de reservas dentales, que es un flujo sumamente grande? Entonces, le decimos, si para poder revisar el calendario se necesita un nombre, una fecha y una hora disponible, entonces significa que aquí tiene que haber una validación clarísima de que no puede pasar a la siguiente etapa si no tiene esos valores. Si no, va a llegar al calendario y lo que va a devolver es basura, porque no fueron sanitizados los campos. Entonces, aquí es donde toma sentido también este conocimiento. Si esta información se tiene que agregar a una hoja electrónica o enviar un correo electrónico o guardar en físico o en digital, se tiene que saber cuáles son los valores obligatorios que hay que poner. Y el concepto de obligatorio o mandatorio toma muchísimo sentido. Esto no pretende ser un curso mucho más grande. Este video llega hasta acá, pero yo quedo atento si este tema le parece a usted apasionante y quisiera ayudarle en todo lo que esté de mi lado. Vamos a ver aquí. Otro ejemplo más. Otra cosa importante es que en el correo, después de varios fallos, el mismo motor de correos, él dice, "Mm, ya tengo 3 fallos seguidos, te voy a desconectar el proceso". El Make o el Zapier o el N8N o la herramienta que esté disponible para usted, ella misma va a bloquear el proceso. Claro, esto es un problema porque significa que la empresa que requiere esta automatización va a dejar de recibir información. Por lo tanto, con no code, los errores son de altísimo impacto y pueden impedir que el proceso funcione. Yo espero que haya disfrutado esta clase. Eh, Puedo aportarles en más si requieren. Saludos cordiales.